Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación de poder estar en esta noche con ustedes. Es un privilegio abrir la palabra de Dios y compartir con ustedes. Traigo los saludos de Cinco Saltos, así que hoy me acompaña mi esposa y mi mamá, así que mis hijos no pudieron venir. Ya están grandes, me decía Marcelito. Así que, pero contentos de poder verlos, una parte de ustedes, y poder estar en esta noche abriendo la palabra de Dios. Y cuando me invitaban, eh, tuve que orar para que, a ver, qué es compartir, porque el Señor tiene algo para usted y para mí también, ¿no? Y quisiera que en esta noche, en estos minutos que tengo, poder compartir algo como, vieron que hoy normalmente en la actualidad todos tenemos un teléfono que tiene un GPS, ¿no? Y que cuando llegamos a un cierto lugar o queremos ir a un lugar, y no sabemos bien dónde queda la dirección y el lugar, aquellos que hemos aprendido a usar la tecnología, ponemos la dirección y confiamos en que el GPS nos lleve a destino, ¿no? Entonces, teniendo esto presente en mi mente, pensaba, los hijos de Dios tenemos un GPS, ¿no? GPS, la guía del Espíritu Santo. Y entonces ese es el tema que vamos a, en estos pocos minutos, no quiero extenderme demasiado, pero sí hacerlo práctico en la vida cotidiana que tenemos como hijos de Dios y que debemos saber usar eso que el Señor nos ha dado y que muchas veces quizás quizás se enseña poco acerca de la obra del Espíritu Santo y que sin duda sabemos que es la tercera persona de Dios, que es Dios mismo morando en nuestra vida. Pero para poder llegar a lo que quisiera compartir en esta noche, quisiera que me acompañen en dos versículos y de ahí arrancar para poder desarrollar el tema, ¿sí? Quiero que me acompañes y abrí tu Biblia en Génesis. Vamos a comenzar allí, Génesis capítulo 1, verso 26. Allí está la Trinidad de Dios actuando en lo que ha sido la creación de todo lo que vemos, pero acá en particular en el verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y otro versículo más allí en Génesis, capítulo 5, verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Si comparamos estos versículos, Dios, cuando la Trinidad de Dios actuó, dice que Dios nos formó y nos creó a imagen y semejanza de Dios. Ahora, todos sabemos lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos. Y allí el relato del capítulo 5 de Génesis dice que engendró Adán un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y yo quisiera que para empezar esto pensaba, ¿no? Cuando Dios nos creó perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Y por el pecado esa imagen y esa semejanza se distorsionó, se dañó,
y esa relación que tenía Adán y Eva en el huerto se cortó. Ahora, dice el relato en Génesis capítulo 5 que Adán engendró un hijo a su semejanza y a su imagen. Y desde ahí, la humanidad en sí ya no tuvo esa relación constante y permanente que tenían en el huerto. Esa imagen y esa relación se cortó. Ahora, pero gracias a la misericordia de Dios y a lo que hizo Cristo en la cruz, el ser humano puede tener una nueva relación con Dios. Y ahí a donde quiero apuntar en esta noche. Mirá, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, dice la palabra de Dios que en él, habiendo creído en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es nuestras arras de la herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, esa imagen, esa semejanza en la cual hemos sido creados y que se distorsionó por el pecado, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, vos y yo, si un día recibimos a Cristo escuchando la voz de Dios, Dios nos dio el privilegio de que viniera a nuestra vida el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios ahora. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 14, y el apóstol Pablo aquí en la carta, ya sabiendo que esa relación se volvió a restablecer gracias a la obra de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 14, y acá viene hablando todo este capítulo de las luchas que tenemos ahora en nuestro interior, de nuestra vieja naturaleza y en el andar de lo que el Señor quiere en el nuevo espíritu. Y un poco lo que decía Marcelo al comenzar la reunión, ¿no? De esas luchas diarias que vos y yo tenemos continuamente, porque sabemos que somos hijos de Dios, pero la vieja naturaleza nos tiende a llevar y a separarnos y hacer cosas que a Dios le desagradan. Pero Pablo se extiende en esta carta y en el capítulo 8 y nos desafía a vivir en ese espíritu, en ese espíritu que ya hemos recibido aquel día que aceptamos a Cristo. Y por eso Pablo se extiende y en el verso 14, ¿no? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces entendemos que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si verdaderamente hemos recibido a Cristo y ya lo tenemos como el Salvador y Señor de nuestra vida. Y este es el GPS que necesitamos saber usar y discernir la voz del Espíritu en nuestra vida cotidiana. Porque tenemos lucha, como decía Marcelo, y esas luchas y nos llevan a alejarnos y a desagradar el corazón de Dios. Pero los que son hijos de Dios dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar Señor al Señor Jesús si el Espíritu de Dios no está en él. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Entonces, teniendo este concepto de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, yo pensaba en algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de cómo aquellos primeros cristianos pudieron experimentar esta guía del Espíritu Santo.
y que no está lejano de vivir en nosotros, porque tenemos el mismo espíritu, el espíritu que vivió en el corazón del apóstol Pablo, de Bernabé y de muchos que vamos a ver hoy, está en vos si ya recibiste a Cristo. Y somos desafiados a cada día a vivir en la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, ahí tenemos que usar ese GPS que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Porque, ¿cómo vamos a ser guiados a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber si esto está correcto o incorrecto en nuestra vida? ¿Cómo hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo? Ahora, mira, acompáñame allí, vamos a buscar algunos ejemplos que encontré en la palabra de Dios de cómo el Espíritu Santo fue actuando en la vida de algunos discípulos y los primeros cristianos. Hechos capítulo 8, verso 29. Y Hechos, el libro de los Hechos me encanta porque acá podemos encontrar muchísimos ejemplos de cómo fueron guiados y cómo el Espíritu Santo y cómo el mismo Señor los fue llevando a expandir el Evangelio y que un día llegó a nuestra vida. Mirá, encontramos el ejemplo acá en Hechos capítulo 8, verso 26. Lo vamos a leer del 26 al 29. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y yo he subrayado mi Biblia acá. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mirá, encontramos un ejemplo de Felipe, un hombre, un discípulo evangelista, que supo discernir la voz del Espíritu Santo, porque el Señor lo llevó a ese lugar, pero fue específicamente en el versículo 29 que dice que el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Ahora, yo pensaba, en mi vida como cristiano en estos últimos años, he podido experimentar esa voz que experimentó Felipe. Ojalá que vos también estés experimentando esto, porque esto nos ayuda a mantenernos en la fe, nos mantiene enfocados en la persona de Cristo y nos mantiene de saber que somos hijos de Dios y que estamos conectados con Él permanentemente. Me acordaba cuando leí este pasaje. Un día estaba trabajando en una casa que se estaba por estrenar. No sé si todos saben a qué me dedico, pero yo soy electricista, hago alarma, coloco cámaras, o sea que ando en varios lugares. En esa casa estaban ya las últimas terminaciones, estaba el pintor y estaba yo haciendo algunos retoques de alguna llave, alguna iluminación. Y no había más nadie en la obra. El pintor había venido a dejar su empleado y se fue. Y en un momento nos pusimos a charlar y empezamos a establecer una relación. Y en algún momento había algo dentro mío, lo mismo que le pasó a Felipe. Hablale de Cristo. Y ¿sabe qué? Había algo que me impulsaba a hacerlo. Y yo ya he experimentado varias veces eso, entonces cuando no lo he hecho, yo sé que le fallo al Señor. Pero cuando lo hago, puedo ser de bendición a otros. Puedo ayudar a otros a conocer a Cristo. Esta persona, este joven, luego de charlar, le hablé de Cristo y lo desafié a buscar a Cristo. Y él se
en ese momento de charla, estábamos solos en la obra, se le caen las lágrimas en los ojos y me dice, ¿sabés que yo soy un hijo de Dios? Pero ya llevo un tiempo apartado de las cosas del Señor. Y lo que vos me estás compartiendo hoy es lo que me está pasando. Y me siento identificado por lo que me estás diciendo con la palabra de Dios. Y me contó su historia. Pero ese día él oró y volvió al Señor. No lo volví a ver, porque después yo me fui y él quedó seguramente haciendo las terminaciones y nunca lo más lo vi. Pero pensaba en esto. El Espíritu le dijo a Felipe, la guía del Espíritu. Y cuando vos obedeces esa voz interna que te lleva a hablar del Señor, a pesar de tus ocupaciones, porque andamos ocupados y andamos muchas veces corriendo para llegar a horario, porque se nos hace tarde, si vos y yo tenemos una relación con Dios permanente, dice que todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. Y eso te confirma y te afirma de hacer la voluntad de Dios. Ahora, mi pregunta es, y quiero que te lo hagas en esta noche, ¿estás experimentando esto en tu vida como creyente? ¿De ser guiados por el Espíritu para hablar en el momento que el Señor quiere? Porque muchas veces no lo hacemos y muchas veces le fallé al Señor, pero tuve que aprender a escuchar esa voz para poder hacer la voluntad de Dios y para poder bendecir a otros, porque somos de bendición como hijo de Dios. Pero si no lo hacemos, pecamos, le fallamos al Señor. Ahora, otro ejemplo de guía del Espíritu Santo la encontramos allí en Hechos, capítulo 13, verso 2. Allí estaban unos hermanos, y la Biblia lo menciona, y dice allí en el capítulo 13, vamos a leer verso 1, y vamos a leer el verso 2 también. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Otra vez el Espíritu Santo actuando en la vida de estos hermanos. Ellos estaban reunidos, dice que estaban ministrando. En otra versión de la Biblia dice que estaban adorando, que estaban juntos, que estaban como iglesia. Y seguramente estaban orando para que el Señor enviara hombres para una tarea. Y me encanta leer el versículo 2, dice que después de que estos estaban orando y estaban ministrando y estaban ayunando, el Espíritu Santo le dijo, tráiganme a Bernabé y a Saulo, porque yo tengo un trabajo, yo lo he llamado para algo para ellos. Ahora, yo sé que así como en Cinco Saltos, que vamos a comenzar las tareas ahora en marzo, dentro de unos días, y que tenemos un año por delante, yo pienso que también aquí van a empezar a servir en los ministerios. Y siempre en los ministerios faltan hermanos, faltan manos, porque la obra debe continuar. Ahora, si vos estás en conexión permanente con el Señor y sos guiado por el Espíritu te va a llamar a hacer una tarea, un ministerio para Él. Porque el Espíritu es el que toca el corazón y la mente de un hijo de Dios, junto con el Señor. Ahora, ¿te ha llamado el Señor en este año para servir?
Porque siempre se necesitan manos en la obra del Señor. La iglesia tiene que crecer, tenemos que servir en diferentes áreas. Y en ese llamado necesitamos servir al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos. Ahora nos reunimos y servimos al Señor porque necesitamos desarrollar el don que Dios nos ha dado. Ahora, vos no podés desarrollar el don si todavía no lo has descubierto. Y la pregunta es, como hijo de Dios, quizás comenzaste a caminar hace poquito en las cosas del Señor. Quizás llevas meses, años, ya has descubierto tu don, ya lo has puesto al servicio del Señor para poder ser utilizado, porque el Espíritu Santo es el que llama. Pablo, allí en la carta de 1 Corintios, capítulo 12, dice el verso 7, hablando de los dones, dice que, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ser utilizado, ¿no?, al servicio de otros. Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si todavía no sabes y no has descubierto tu don, pedile al Señor que te ayude a descubrir el don. Pero para descubrir el don tenés que involucrarte, tenés que estar dispuesto a servir. Tenemos un año por delante que se nos va rápido y la vida se nos va rápido. Y necesitamos ver jóvenes dispuestos a servir al Señor, porque lo que ya estamos hace unos años atrás y la edad nos va pesando y nos quedamos muchas veces sin fuerza. Y Dios te está llamando quizás para un ministerio, para hacer la tarea, pero necesitar ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que da el don, como lo hemos leído en 1 Corintios. El Espíritu Santo es el que te va a llamar para hacer una tarea. No los hermanos que están a cargo que están haciendo el servicio en el liderazgo. Los hermanos pueden velar y decir, él puede llegar a servir, él puede llegar a ser útil, pero el llamado en particular es del Espíritu Santo. Y vos y yo tenemos que estar atentos a ser guiados y desafiados en este año para servir y para poder ser sensible a esa voz que nos está llamando al servicio. Ahora, vamos a otro ejemplo. Hechos capítulo 16. Versos 6 y 7. Allí estaba Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé se separan. Pablo llama a Timoteo, lo incorpora al viaje junto a Silas. Y en ese viaje nuevo, es en el viaje misionero, empiezan a recorrer lugares. Y en el versículo 6 del capítulo 16 de Hechos, dice la palabra de Dios que estaban atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay dos cosas que encontramos acá en la palabra. El Espíritu Santo se lo prohibió y el Espíritu Santo no se lo permitió. Ellos estaban haciendo un viaje para poder llevar el Evangelio. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué el Espíritu prohíbe y por qué no le permitió entrar a un lugar? Porque el Espíritu sabe, porque el Señor sabe dónde era el momento para que las personas escucharan el Evangelio. Ahora, muchas veces en nuestra vida
hay cosas que no entendemos quizás en el momento. ¿Por qué el Señor prohíbe y no nos permite hacer algo? Y nos esforzamos para hacerlo, ¿no? Y quizás oramos y le pedimos al Señor y el Señor no nos lo da. Ahora, ¿sabe qué? Cuando yo empecé a caminar en las cosas del Señor, era muy nuevito en las cosas del Señor, nos pasó con Graciela que queríamos cambiar el auto y ir unos modelitos más adelante. Y habíamos visto en un autoparque un vehículo que nos gustó a la vista. Y dijimos con Graciela, qué lindo que está, vamos a tratar de ir a averiguar y preguntar cuánto sale y tratar de ver si está a nuestro alcance. Eso fue un fin de semana. En la semana fuimos, averiguamos, preguntamos todo a ver si estaba al alcance nuestro y no llegamos con el recurso. Entonces empezamos a tocar puertas para ver si alguien nos prestaba un cierto dinero para que después se lo pudiéramos devolver. Y empezamos a tocar puertas y las puertas se cerraban y no. Y así una y otra vez. Y no pudimos hacer negocio, porque después pasó unos días y ya no nos vimos más el vehículo ahí en el autoparque. Y nosotros tristes porque decíamos, pero ¿por qué? ¿Por qué cuando nosotros quisimos poner de nuestro empeño no pudimos? Le pusimos todo el esfuerzo. Tocamos puertas, averiguamos a ver qué posibilidades de un crédito o algo, pero nada. Y pensaba en esto, muchas veces el Espíritu Santo en nuestra vida nos prohíbe y no nos permite hacer cosas. Nos pasó hace un tiempo atrás como iglesia. Teníamos que tomar una decisión. Y una decisión muy importante. Y orábamos como cuerpo pastoral. Y parecía tentador la oferta. Pero no había paz en nuestro corazón. Así que pasaron varios días y nos dijeron, ¿y ya tomaron una decisión? Estamos esperando que tomen una decisión. Y nosotros nos mirábamos y dijimos, no está, no vamos a hacer. Y después entendimos, y hoy entendemos, y gracias al Señor que no metimos la pata, hermano. Porque hoy entendimos que esa puerta se cerró por algo, porque hicimos caso a la voz del Espíritu, porque estuvimos orando, porque estuvimos buscando la guía del Señor para poder tomar decisiones. Y hay muchas veces que en la vida se van a cerrar puertas y se van a abrir. Y muchas veces no nos gusta cuando se cierran las puertas, porque nosotros vemos con ojos físicos, pero el Señor vela mucho más adelante. Y tenemos que aceptar muchas veces el no. ¿Por qué el Señor prohíbe? ¿Por qué el Señor no nos permite hacer eso? Por eso, cuán importante es la guía del Espíritu Santo en el creyente. Y creo que necesitamos conocer más al Espíritu Santo. Cómo Él puede actuar en nosotros. Pero si verdaderamente queremos andar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, hay cosas que Pablo menciona de ahí en Efesios, y se lo leo rápidamente. Efesios 5, del 18 al 21. Hay algunas cosas importantes que debemos saber en estos versículos. Pablo dice, sean llenos del Espíritu y no contristen al Espíritu Santo. Y da algunas condiciones por cual dice, el ser lleno del Espíritu te va a llevar a hablar entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y Efesios 4:30 dice, y no contristen al Espíritu Santo de Dios.
con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si verdaderamente queremos ser guiados por el Espíritu y ser sensible al Espíritu Santo actuando en nuestra vida cotidiana, primeramente tenés que ser lleno del Espíritu. Y esto tiene que ver con el control del Espíritu en nuestra vida. Y esa llenura solamente va a ser real cuando nos ocupamos de leer la palabra de Dios. Porque cuando vos te ocupás de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a tomar de eso, y en el momento que vos necesitas ser guiado y tomar una decisión importante, la palabra de Dios va a llegar a tu vida. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser el que nos iba a guiar a toda verdad, ¿no? Y nos iba a enseñar y nos iba a recordar todas las cosas. Ahora, si no somos llenos del Espíritu Santo, no podemos ser sensibles a la voz de Dios cuando nos pasan en la vida cotidiana. Ahora, Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25, habla de que nosotros tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y detalla un montón de cosas. Es lo que compartía Marcelo al comenzar la reunión. Tenemos luchas en nuestro interior por esa vieja naturaleza caída que vamos a tener que lidiar hasta que el Señor venga a buscarnos o hasta que nos lleve de este mundo. Pero el desafío es ser lleno del Espíritu, no contristar al Espíritu, pero andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Es una lucha diaria. Lo que hoy te ayudó a estar espiritualmente firme, mañana lo vas a volver a necesitar. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Necesitamos vivir y andar en el Espíritu, porque eso va a glorificar el nombre de nuestro Señor. Y eso nos va a ayudar a ser guiado en cada decisión de nuestra vida. En las oraciones que ustedes compartían, decía una hermana, vamos a estar orando por aquellos que se van a casar, ¿no? Por aquellos que van a formar un matrimonio. Y necesitas ser guiado por el Espíritu para llevar adelante un matrimonio. Por eso Pablo en la carta de Efesios capítulo 5 después dice, sométanse unos a otros, y empieza a hablar acerca de lo que el Señor quiere para los hombres, para las mujeres, para los hijos, para los padres, para los amos, para los siervos. Porque sin esa guía del Espíritu Santo estamos perdidos, hermano. Necesitamos vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y ese es el desafío que el Señor nos tiene para este año. Si estás viviendo en la carne, ya es hora de decirle al Señor, te entrego esto y quiero experimentar eso que vivieron los primeros hermanos. Y quiero hacerlo real en mi vida. Porque si no tenemos la guía del Espíritu y la guía de la palabra de Dios, nos vamos a equivocar, hermano. Y vamos a pecar. Y nos vamos a desviar de los propósitos y los planes del Señor. Y cuando pecamos, le fallamos a Dios. Dios nos da nuevas oportunidades para volver, sí, pero muchas veces vemos vidas rotas y destruidas por el pecado porque fueron desviados, porque no supieron ser guiados por el Espíritu y no entendieron que debemos ser llenos del Espíritu y no contristarlo. Y andar en el Espíritu para vencer esas cosas. Que el Señor nos ayude a poder glorificar al Señor en este año y poder salir desafiados a servirle a Él, pero con la ayuda de Él. Usando ese GPS que ya tenemos dentro nuestro desde el momento que hemos creído en Cristo. Que el Señor nos bendiga y que su palabra pueda hacer algo en nuestra vida.